mire, yo me voy a acomodar como yo hago en mi iglesia, con un montón de cosas, y un montón de revolú, y los espejuelos, y pañuelos, y agua, y todo eso. ¿Está bien? Me he sentido muy cómodo desde que llegué a este lugar. Le doy gracias al Señor, ¿verdad? Y trabajando con emociones, porque hacía exactamente hoy 2 meses que yo no escuchaba a mi hijo cantar, participar. Él dirigía adoración allá en nuestra iglesia, juntamente con Melissa. Allá pues mi hija mayor es la baterista, mi hijo menor es el técnico, uno de los técnicos de sonido. Mi segunda hija canta, pero es precisamente miembro de una iglesia Mission Board, Jehová Jireh allá en San Juan. Así que de mis 4 hijos tengo 2 Mission Board y 2 GMI. Así que, bueno, qué bendición porque me los están cuidando. Así que para mí es una bendición porque mi hija Karen está siendo pastoreada y nosotros los pastores nos preocupa eso. Así que yo le decía a mis hijos, en esta iglesia yo tengo acciones y es la primera vez que usted me ve y usted dirá, pero ¿cómo el pastor tiene acciones? Bueno, pues aquí hay 7 miembros que eran de Puerto Nuevo. Sí, está Zuli y Reinaldo, que son los hijos de mi copastor, está Julián y Adrián, está Kenneth y Melissa y Magda, que fueron miembros de mi iglesia. Así que hay 7 ex miembros de la iglesia de Puerto Nuevo. Así que es una bendición y vamos a dar lectura a esa porción, pero quiero que mi esposa María, pues por lo menos desde ahí, le salude. Así que rapidito, llevo 34 años en el pastorado, cumplimos ya mismo 35 de casado, o sea que prácticamente la luna de miel no nos dejaron ni siquiera unos meses cuando nos iniciaron como pastores. Así que como dije, tengo 4 muchachos, 2 y 2, Dios nos ha bendecido. Yo quiero que Dios se mueva en esta mañana. Yo quiero que Dios nos hable y para eso vine, a pesar, ¿verdad?, de la bendición de poder compartir con mis hijos. Como dije, que pues él era mi copastor, era uno de los asistentes y perdí esa bendición de que él me corría a la iglesia cuando yo no estaba y en todos los aspectos, pero el Señor nos habló y nos dijo que había que dejarlo que salieran. Así que así es que ellos crecen, pues hay que dejarlos que ellos caminen para la gloria del Señor. Y pues entonces en ese aspecto, ¿verdad? Pues ya estamos tratando de amoldarnos a no tenerlos en nuestros medios, pero yo sabía que en algún momento, después de 25 años, él se iba a separar de nuestro lado y todavía pues nos sentimos un poco, ¿verdad? Y también Melissa, pero nada, vamos a dejarle esas cosas para después. Vamos a leer el verso. Amén, es un gozo, gracias, es un privilegio de parte de Dios poder bendecirles a ustedes también. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué tal si oramos? Y esto nos ayuda siempre como que a suavizar, ¿verdad? A uno pues caer en el tiempo debido. Así que si usted puede levantar una manita, levántela y bendiga el nombre del Señor. Señor, gracias te doy. Mil gracias, Dios. Señor, aleluya. Mira la oración que están haciendo los hermanos, Señor. Están pidiéndote que tú te muevas, Señor. No solo con los caballeros, sino que tú te muevas con las damas, con los niños, con los jóvenes también. Que tú hagas cosas grandes, Dios. Que tú hagas cosas grandes, Dios. Gracias, Padre. Muévete de manera especial en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Pueden sentarse, iglesia. El tema de hoy, ¿quién es este hombre? Así que no solo quién es este hombre, vamos a ver si
vida. Así que es impresionante cuando nosotros escuchamos a alguien hablar. Y a veces cuando hay mucha elocuencia, cuando hay mucha palabra, cuando hay mucho conocimiento, pero una cosa sumamente importante es que cuando nosotros hablamos, no solo hablamos simplemente de lo que sepamos, de lo que sintamos, no solo hablamos de aquello que sabemos, sino que cuando nuestra palabra viene con la autoridad del cielo, cuando nuestra palabra viene con la unción del Espíritu Santo, ya es otra cosa. Nosotros hoy no vinimos a impresionar a nadie. Solo yo vine a traer una palabra de Dios a tu vida. Solo yo vine a traer una palabra en la cual puede cambiar, en la cual puede surgir un efecto tan poderoso en usted que usted diga, esa palabra estaba ahí. Y la realidad es que es un manantial. La palabra es un manantial que fluye. No importa las circunstancias que nos rodeen. Cuán importante es saber que hoy y aquí Dios está para suplir tu necesidad. Ese hombre, probablemente la gente reaccionó cuando escucharon a Jesús y decía, ese hombre habla con una autoridad que no es igual que los escribas, porque los escribas enseñan la palabra y hablan la palabra, pero no es lo mismo enseñar la palabra, no es lo mismo hablar de la palabra que hablar con autoridad. Entonces, ¿quién es este hombre que tenía una autoridad tan poderosa? ¿Quién era aquel hombre que llamaba la atención de la gente? ¿Quién era aquel hombre que hacía que el más débil y el más fuerte pudieran atender y escuchar su palabra? Aquella autoridad tenía que venir de alguien poderoso, de alguien grande. Por tanto, puede que algunos que no les interesaba escuchar la palabra de Dios empezaron a decir, wow, ¿quién es este hombre? Qué bien habla, pero no era simplemente para que la palabra entrara en su corazón y surgiera efecto, sino que simplemente era para auscultar y ver de qué hablaba, cómo pronunciaba, si sabía la palabra. Puede que muchos de los religiosos, de los escribas y de los fariseos estaban haciendo esto. Y por eso el Señor Jesús simplemente, llanamente, mire, sin miedo, le dijo a los fariseos, ustedes son como sepulcros blanqueados, que por dentro, por fuera están blancos, pero por dentro lo que hay es pudredumbre y lo que hay son huesos. Simplemente le estaba diciendo, ¿por qué simplemente están pendientes de lo que yo estoy hablando? Pero habían otros que estaban pendientes de que aquella palabra estaba surgiendo efecto en su vida. Ellos estaban sedientos de que algo extraordinario podía ocurrir en su vida. Y hoy yo creo que aquí también puede surgir cosas extraordinarias. ¿Saben por qué? Porque si tú crees, hoy puede ser el día de tu milagro. Hoy puede ser el día de recibir liberación. Y usted dirá, pero la mayoría o todos los que estamos aquí somos de la iglesia. De eso vamos a hablar. Cuando la Biblia habla de ataduras en la Biblia, en las Sagradas Escrituras se refiere a esclavitud. Cuando habla de ataduras son esclavitud o es esclavitud. Quiere decir que en el caminar de la vida cristiana tenemos que pedir que las cadenas se rompan, que las ataduras se rompan, porque venimos de allá afuera cargados de un sinnúmero de cadenas, pero hoy aquí, como dice el himnólogo, nosotros tenemos que escuchar las cadenas caer. Las cadenas caer, que se caigan las cadenas, porque las cadenas se caen cuando la palabra es efectiva, cuando la palabra surge efecto en el corazón del oyente. Por eso a mí me llamó tanto la atención y desviando el tema hacia los hombres, pero luego resumiendo, ninguno será dejado atrás, ningún hombre dejado atrás, pero ninguna mujer tampoco, ningún niño, ningún joven, nadie se quedará atrás,
cuando escuchan la palabra de Jesús. Aleluya. Jesús había traído un mensaje poderoso en el Sermón del Monte. Y después de escuchar esto, pues entonces él hablaba con autoridad y le decía a la gente: yo sé que ustedes le han dicho y ustedes han escuchado esto, pero yo le digo esto. Ustedes habrán escuchado esta palabra, pero yo le digo que hoy hay salvación. Yo le digo que hoy hay sanidad. Yo le digo que hoy hay vida eterna. Yo le digo que hoy hay palabra para ti. Aleluya. El miércoles, Kenneth estaba desesperado porque ya iba para 2 meses y no tenía trabajo. El cambio, él allá era mi asistente pastoral, tenía la confianza de la iglesia, todo el mundo lo respeta, cuando yo salgo yo no tenía problemas, y de momento un cambio drástico en todos los aspectos. Nosotros empezamos a clamar. Tan fue así que lo que yo usualmente no hago, que me fui a la sala para no molestar a mi esposa porque tenía que madrugar, y me fui, y cuando ya regresaba nuevamente al cuarto, el Espíritu Santo comenzó a hablar a mi vida. Y yo decía: ¿me vas a hablar? ¡Wow! Esto es tremendo. Y entonces empecé a sentir a Dios y sacudía mi cabeza. Y yo dije: ahora sí que voy a despertar a mi esposa. Sacudiendo la almohada, porque sentía la presencia de Dios y no me podía contener. Sentía la bendición de Dios y no me podía contener. Aleluya. Y yo siento en mi corazón, fue mi experiencia, que el Señor empezó a hablarme de muchas cosas mías, pero también empezó a hablarme de ellos y me decía simplemente: ¿por qué hasta aquí? Porque estoy moldeando su fe para que ellos aprendieran a ver otras áreas de la vida. El verse que no tenían nada, el ver cómo Dios va a hacer la provisión cuando lo tenían todo. Y yo decía: Señor, él está desesperado. Él ya me dice que cuánto vale enviar la guagua de nuevo para allá. Entonces el Señor me dice: no es que voy a obrar, es que ya obré. Cuando yo sentí esa palabra en mi corazón, yo dije: ya está, no hay otra cosa. Seguí durmiendo, eso fue como a las 2 de la mañana. Y cuando luego estaba atendiendo a alguien en la consejería, en la oficina, y veo a mi esposa contenta, y yo digo: ¿qué pasó? Y me dice: ¿a quiénes lo llamaron de un trabajo? Yo lo sabía, yo lo sabía. Cuando nosotros escuchamos la palabra de autoridad de Jesús, nosotros nos anticipamos y sabemos las cosas. Dios nos revela las cosas, Dios nos habla, Dios nos advierte, Dios anticipa para que nosotros estemos preparados y para que sepamos que hay un trato personal de tú a tú, es de corazón a corazón. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre que habla con esa autoridad? ¿Quién es ese hombre que habla con esa unción? Aleluya. Y yo pienso que eso le llamó tanto la atención a ellos, que ellos estaban impactados. Quiere decir que vieron a Jesús como la fuente de autoridad. Y cuando ellos entonces comenzaron a ver a Jesús como la fuente de autoridad, ya entonces empezaron a ver otras cosas. Porque muchas veces, inclusive lo voy a leer ya en breve, cuando estaba en la sinagoga leía la palabra, y entonces otros comenzaron a entender la palabra que decía: ese que está ahí es más grande que Moisés, ese que está ahí es mayor que el templo, ese que está ahí representa a alguien más. Por eso entonces le decía: pero ¿quién te lo reveló? ¿Con qué autoridad habla este? Hebreos 3 del 1 al 6 nos dice, y voy a cortar parte de los versos: por tanto, hermanos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote. El verso 2: cual es fiel al que constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa que él hizo. Y nosotros muchas veces le damos importancia, o más importancia de la que debe tener, al templo, que el templo es el lugar de reunión.
El templo es lo que representa donde nosotros estamos. Pero Jesús dijo, ya no tienen que pensar en el templo porque ahora yo voy a vivir en el templo. Ahora yo voy a estar en vosotros y entre vosotros. Y muchas veces nosotros estamos tan preocupados. Y no es que no se preocupe, es importante. Pero cuán importante es que usted sepa que si usted no está en este templo, en este santuario, aquí no va a pasar nada, no se va a mover nada. Si usted no está aquí, no van a ocurrir milagros. Si usted no está aquí, no va a haber sanidades. Si usted no está aquí, los matrimonios no van a ser edificados. Si usted no está aquí, la gente no van a entender nunca que probablemente están arrastrando un pecado generacional. ¿Qué usted está diciendo? Hay pactos. La gente hace pactos con sus familias, con sus bisabuelos, con sus abuelos. Muchas veces cuando eran niños los llevaban a lugares donde practicaban cosas contrarias a lo establecido por la Biblia. Yo tengo gente y he trabajado en el área espiritual con personas donde me dicen, me llevaron a donde un santero cuando yo era niño, sin yo querer, donde espiritistas le dedicaron la familia, le dedicaron los hijos, los nietos, la parentela, deseando tener cosas. Y a veces nosotros caminamos y vemos como que es consecuente las cosas que pasan en la familia. Nosotros nos convertimos, pero a veces no entendemos estas cosas. Entonces necesitamos reconocer la autoridad. ¿Quién es ese hombre que habla con esa autoridad? Porque esa autoridad va a trabajar aún en lo oculto, en lo natural. Va a trabajar en las enfermedades. Va a trabajar en las ataduras, como mencioné. Y sobre todo en la edificación de la vida espiritual. Así que usted puede levantar su manita y adorar al Señor. Gloria a Dios. Maravilloso es el Señor. Así que, qué importante es el nosotros saber que Jesús tenía un plan estratégico. Y el plan estratégico simplemente era decirle a la gente, el que se manifieste la gloria de Dios en tu vida es tan importante, porque si se manifiesta la gloria de Dios en tu vida, se va a manifestar en la iglesia. Lo que tú eres es el reflejo de la iglesia. El ambiente que estábamos experimentando ahorita, un ambiente de adoración, eso es la iglesia. Ese es el ambiente donde vinieron a adorar a Dios, donde vinieron dispuestos. No importa el que levanta la mano, el que se mueve, el que adora de diversas formas. Lo importante es que han reconocido que si el Señor está en su templo, porque usted es el templo del Señor, el que tiene la autoridad va a hablar a tu vida, va a hablar a tu corazón, va a trabajar en áreas donde sabemos que necesitamos ser trabajados. Así que cuando escuchamos el mensaje poderoso del Señor, sabemos que Dios tiene esa autoridad y ese poder para nosotros poder entender que Él quiere hacer algo más en nosotros. Mateo 12, 6, y estoy nada más dando un resumen de lo que acabo de decir, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día del sábado. Así que estaba diciéndole, mira, simplemente el Señor del templo está aquí. Cuando nosotros, y quiero hacer un paréntesis porque en estos días me ha llamado mucho la atención y he trabajado con este tema, Génesis capítulo 3 verso 10, donde cuando Adán pecó, cuando el Señor comenzó toda la creación, puso 3 árboles, y sabemos que está el árbol de un buen fruto que era para comer, que era delicioso y era para comer. Estaba el árbol de la vida, que tenía que ver con lo eterno, y estaba el tercer árbol, que era el árbol del bien y el mal. Se le había dicho, no vas a comer de ese árbol. Cuando ellos comieron, ¿por qué? Porque Satanás, a través de la serpiente, según nos registra las escrituras,
provocó que ellos se dieran a la tentación. Inmediatamente llegó el temor a sus vidas. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué tenemos tantos temores? ¿Por qué tenemos tantos miedos? Si yo pregunto aquí, ¿quién no ha experimentado temor o miedo? Pues pienso que nadie. Si hay alguien que no ha experimentado ni miedo ni temor, pues la realidad es que usted es un ángel. Que usted es un ángel. Si a usted nunca le ha dado miedo, no le ha dado temor, pues usted es un ángel. Pues usted es especial. ¿Saben por qué? Porque aunque el miedo muchas veces nos hace reaccionar ante situaciones para defendernos. En un accidente alguien viene fuera de carril y usted inmediatamente reacciona por el temor y se echa a un lado, o por el temor. Usted a veces puede, como yo tenía un hermano en una iglesia que no le podíamos hablar muy cerca porque él daba puño. Literalmente él era muy nervioso. Hijo de pastor, por cierto. Entonces, cuando él le rompió la nariz a un compañero y tuvieron que hacerle así como lo de la batería de acrílico, para cuando el supervisor le iba a hablar. Pues a la misionera nuestra, que era una señora mayor, una anciana, le iba a dar un puño en la cara. Entonces, pues ya cuando yo vi la movida, pues yo lo llamaba desde lejos y decía, Dani, voy a orar por ti. Yo no iba a correr ese riesgo de que me diera un puño y que me rompiera la nariz. Y vaya que hubiese cogido tremendo cantazo en mi nariz, ¿no? Así que, ¿qué ocurre? Que nosotros nos defendemos ante los temores y reaccionamos a los miedos. Pero muchas veces los temores y los miedos nos retraen, nos quitan, nos restan. Impide que nosotros llevemos a cabo nuestras metas y nuestros propósitos. Y a veces caminamos en la vida cristiana, y yo le hablo por mi experiencia. Aunque yo tenga 34 años, ustedes son unos santos porque no se rieron. Si hubiese sido en mi iglesia, estuviera todo el mundo diciendo cosas y comentando. Miren, no me respetan, son bromas. En estos 34 años como ministro, hoy yo dije, como yo voy a hablar del temor, yo no voy a tener ningún temor. Como yo voy a hablar del miedo, yo no puedo tener ningún temor cuando yo me vaya a subir a ese altar. Ay, santo Dios. El Señor tiene que seguir trabajando con nuestros temores y nuestros miedos. Porque yo creo que nos ocurre a todos cuando llegamos a un lugar, porque está dentro de nuestra naturaleza. Pero la perfección de Dios en nosotros es que cuando Él nos habla y nos dice, yo estoy contigo, yo soy el que te llevo, yo soy el que te doy la palabra, yo soy el que te envío, yo soy el que te voy a usar, porque la autoridad no está en mí, sino está el que está sobre mí. Aleluya. Pero en Cristo la autoridad estaba sobre Él. Por tanto no había otro, solo el Padre. Y por eso le llamó tanto la atención a aquella gente. ¿Quién es este hombre? ¿Con qué autoridad habla? Entonces comenzó a manifestarse un ministerio poderoso, donde la gente comenzaron a escuchar, donde la gente comenzaron a ver, donde la gente comenzaron a experimentar cosas maravillosas. La gente está esperando un cambio, están esperando, aleluya, que usted hombre, que usted mujer, joven y niño, le diga a los demás, en mi iglesia hay un poder maravilloso, en mi iglesia hay un mover del Espíritu, aleluya, porque aquí está Dios. Y como le dije, cuando yo llegué me sentí como en mi iglesia. En mi iglesia hay un mover de Dios tan lindo como aquí, donde nosotros llegamos y sentimos que Dios se está moviendo, que Dios va a hacer cosas grandes, que Dios está preparando la iglesia para algo extraordinario. Y estos tiempos no es simplemente para escuchar una palabra y decir, eso lo hemos escuchado hace mucho tiempo. No, al contrario, usted habrá escuchado 1000 veces, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Pero lo volví a escuchar ahora, porque lo acabé de decir.
que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Son los tiempos de Dios. Yo llevo casi 17 años donde estoy ahora y he pastoreado 6 iglesias. Y el Señor, y llevo 17 años esperando esa gloria postrera. Y no es porque no he visto milagros, hemos visto ministraciones, hemos palpado, pero eso no es todo. Yo no me puedo conformar porque Él dice que hay algo más grande, que hay algo más poderoso. No importa la edad, no importa el momento, es Dios. Simplemente solo tienes que decir, aquí estoy, y reconocer quién es ese hombre que tiene tanta autoridad. Aleluya. Oh, levanta tu manita y adora a Dios, adora. Gloria a Dios. Gloria al Señor para siempre. Podemos seguir hablando muchas cosas, pero en verdad, pues, no quiero cansarles. Simplemente yo quiero decirle a ustedes que el Dios vivo, Él sabe que tú estás dispuesto a trabajar y sobre todo a dejar que Él trabaje a favor de ti. El Señor sabe que tú reconoces que Él es la autoridad. El Señor sabe que Él necesita trabajar contigo y quiere abrir una puerta para operar un milagro. Mire, Juan 3 nos dice, y había un hombre de los fariseos que es Nicodemo, sabemos la historia, donde quiero recalcarles simplemente cuando él dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Ese Nicodemo, que era un principal de los judíos, le dice, sabemos que tú tienes algo. Tú no eres común. Tú no eres un maestro cualquiera. Tú no eres una persona cualquiera. Tú tienes que tener algo de Dios. Algo Él vio en Jesús, que se acercó de noche para entonces decirle, ¿qué tengo que hacer de nuevo? Simplemente tienes que sumergirte en la palabra, que es el agua. Tienes que sumergirte en la palabra para que la palabra surja efecto en tu vida. Tú quieres más gloria, quieres bendición. A veces el Señor me dice que le diga a la iglesia, dile que no han recibido porque están pidiendo mal. Dile que no han recibido lo que anhelan porque no están preparados, porque no lo van a valorar. Y no estamos hablando de cuando el Dios me da esa palabra, era para todo el mundo. Pero hay gente que Dios está esperando algo más de ellos. ¿Y sabe por qué? Porque a la medida que usted busque, a esa medida Él le va a dar revelación. A esa medida Él le va a bendecir. Es que hay tanta abundancia para todos. Es que hay tanta bendición para que usted pueda experimentar el poder de Dios. Luego de esto, en Mateo 8, cuando estaba Jesús, dice que había un centurión, uno de rango del imperio romano, y tenía un criado enfermo, y le dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve, y él va. Y al otro, ven, y él viene. Y a mi siervo, haz esto y haz lo otro. Porque Jesús le dijo, yo voy a ir a tu casa. Y él le dijo, no tienes que ir. ¿Quién dijo que tú tenías que ir? Solo di la palabra. Solo di la palabra. Solo di la palabra, hermano, hermana, solo di la palabra, caballero, solo di la palabra a favor de tu matrimonio, a favor de tus hijos, a favor de tus finanzas, a favor de la iglesia, a favor de todo lo que tú anhelas, di la palabra, solo di la palabra, aleluya. Y Jesús le dijo al centurión y a los demás, yo nunca había visto tanta fe. Este hombre me ha dado una lección a mí. Este hombre ha dicho cosas extraordinarias que es un impío, porque era de los romanos. Y él reconoce y está diciendo, no tienes que ir. ¿Ven? Es como, con todo el respeto, pero es cuando en las iglesias van 20 a ver los hermanos y si no va el pastor no fue nadie. Esa es una historia de siempre.
el pastor le dice, como yo hago, vete en mi nombre, porque no puedo llegar por esto, por aquello, por las múltiples roles que uno tiene que hacer. Pero entonces dice, no ha venido nadie. Las viejitas de mi iglesia a mí me dan ganas de cogerlas y despeinarlas, porque va la gente allá y me hacen quedar mal. Le dice, aquí no ha venido nadie, el pastor no ha venido. Y yo, una que se llama Juanita, hace 2 meses que yo vine, yo no puedo venir quizás tan a menudo porque tengo otro, pero no te acuerdas cuando hablamos esto y esto. ¿Verdad? Bendito, me están haciendo quedar mal. Pero en esta ocasión le dijo, no tienes que ir a casa. Tú no tienes que ir a casa, tú no tienes que esperar por los pastores. Di la palabra tú. Algo está ocurriendo en tu hogar. Di la palabra tú. Aleluya. Oh, algo está pasando en tu vida. Di la palabra tú. En el nombre del Señor. Aleluya. Porque esa es la realidad. Jesús no está buscando que ustedes sean dependientes de un pastor o de un líder. Jesús está buscando que ustedes sean dependientes de Él. Que dependan de Él exclusivamente. Por eso Él dijo que yo le daré autoridad y ustedes harán cosas aún mayores. Mire, con todo el respeto, yo no sé la movida de la iglesia. Solo Kenneth me ha dicho que hay un ambiente bueno, por eso yo también estoy contento. Porque él se ha moldado y Melissa y se sienten felices, pues yo pienso que es como nosotros. Pero para nosotros orar por los enfermos, eso hay que hacerlo. Reprender un demonio, no tiene que ser domingo para reprender un demonio. El jueves estábamos en un culto y predicó a alguien de la iglesia, de los caballeros, y pasó una dama. Y entonces pues hay lamentablemente de estas personas que abren el corazón al Señor, después lo cierran, después van allá, se llenan de cosas, después vuelven acá y nosotros tenemos como saca, echa fuera, saca y echa fuera, ¿verdad? Entonces nos pasamos echando fuera y ellos arrancan y recogen todo lo que se pierde por ahí y nosotros entonces después tenemos que quedarnos sin voz, sin garganta, sudar la gota gorda para estar echando fuera a los pichones. Yo le digo pichones, pero entonces, ¿ves? Pichón, pájaro, diablo, bestia, como usted quiera llamarlo. Simplemente, mire, yo fui y oré, pero los diáconos, yo los dejé allí. Antes yo me quitaba la corbata. Y entonces tenía que estar ahí. Pero yo dije, ¿pero por qué yo tengo que hacer esto? Si ahí están los dones del Espíritu. Ahí está la autoridad de Dios. Yo los enseñé. Y a veces hay 3 y yo por acá velando, que nadie se dé un golpe porque nos demandan. Que nadie se vaya para atrás y no haya alguien que los recoja. ¿Verdad? Porque la unción de Dios es así. Pero siempre hay que estar pendientes, tener el sumo cuidado de esto. Pero yo no tengo que estar haciéndolo. Allí hay gente que tienen la autoridad de Dios y que se encargan de orarle a la gente. Y el Señor ha operado milagros. Y eso mismo puede ocurrir en tu casa. No necesariamente tienes que esperar al culto para tú recibir el milagro. Tú lo puedes recibir en tu casa. Mire, como 10 amén. Yo creo que estamos meditando, ¿verdad? Estamos meditando, como me dice mi iglesia, cuando yo le digo más que 10 amén y 3 aleluya. Entonces, estamos meditando, pastor. Estamos meditando. Así que esa es buena, que estén meditando. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces nos dice también Mateo 16:16 y le dijo, y vosotros decís que ¿quién soy yo? Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, aleluya. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque a ti no te lo reveló carne, aleluya, ni sangre, a ti nadie te lo dijo, sino que tú mismo entendiste que hubo una revelación del Padre que está en los cielos, que te dejó sentir y te dijo, aleluya, Él es mi Hijo, en Él hay autoridad, en Él hay libertad, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Así que en esta hora, y creo que estoy acabando. Por ahí es que yo, en verdad, en mi iglesia yo no miro el reloj.
Cuando estoy llegando a la hora, todos los jóvenes me hacen. Los jóvenes. Y yo digo, no me respetan. Me dice, es por los demás, es por los viejitos, es por la gente para que no le baje el azúcar. Porque le baja el azúcar, le da un mareo, entonces usted tiene que estar pendiente de eso. Y yo digo, me aman. ¿Verdad que me aman? Eso es amar. Pero vamos inmediatamente. Mire, tengo aquí estos versos en Mateo 8, 14, 17. Simplemente Jesús fue a visitar a Pedro y sanó la fiebre que tenía la suegra. Melissa ama a su suegra. Mi nuera tiene que amar a su suegra. Y Kenneth tiene que amar la de él. Porque a veces somos probados, pero la mía es excelente. Yo le doy gracias al Señor. Es excelente, excelente. No sé, es especial. Y mi suegro era especial, ya está con el Señor. Pero vamos aquí. Cuando nos dice, y Jesús fue con Pedro, y estaba la suegra allá postrada en la cama con fiebre, y dice que tocó su mano y la fiebre la dejó. ¡Wow! ¡Qué autoridad! Ni siquiera le dijo, mira, demonio de fiebre, te va. Porque hay espíritus de enfermedad. Porque está la enfermedad que nos toca a todos y hay espíritus de enfermedad que empiezan a poner malestares y empiezan a acosar y empiezan a ponernos condiciones para que nosotros estemos entretenidos y perdamos el propósito de Dios. Entonces, cuando usted se tiene que dar cuenta de eso, o se debe dar cuenta, entonces usted reprende. Mira, viene la migraña, esto es para que yo no pueda adorar a Dios, esto es para que yo no pueda ayunar, esto es para que yo no pueda cantar. Yo reprendo esto, yo tengo que... Porque hay dolores de cabeza que con acetaminofén usted lo echa fuera y se acabó. Pero hay otras cosas que son espirituales. Y yo me he orado yo mismo, me he puesto la mano yo mismo. Y digo, mira, ahora mismo todo espíritu de enfermedad se tiene que ir. Y usted dirá, pastor, pero usted es un pastor. Es que él no va a tocar mi alma. Es que me quiere molestar porque son dardos que él envía. Y los dardos son literalmente bolines. Si usted sabe lo que es un rifle de perdigones o para matar o cazar pichones o pájaros. Yo le estoy hablando, pues yo soy de Lares, Puerto Rico. Soy del campo. Pues cuando se refiere a la Biblia a dardos, antes probaban la armadura de los soldados tirándole bolines, bolas de metal. Y si traspasaba y magullaba la armadura, no servía. Pero si le daban y aguantaba, aunque tomara su espacio, ¿verdad? Que hiciera un hueco, pero no la rompía, pues quiere decir que el soldado podía utilizarla. Nosotros recibimos acechanzas, perdigones a diario, pero con la armadura que nos ha dado, ¿quién es ese hombre que tiene tanta autoridad? Nosotros podemos vencer, y aunque a veces nos duele las acechanzas, los perdigones, cuando nos da fuerte, nos amaquea, nos tratan de arrojar al piso. Pero de ahí está el Señor y nos dice, levántate porque yo levanto bandera a favor tuyo. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Entonces, luego de la suegra, Jesús estaba en la barca y aquí que se levantó en el mar la tempestad, que la realidad es que es el mar de Galilea, se le llama así, pero es el lago de Genesaret, porque eso es un lago, pero es navegable. Los que han ido ahí, es una experiencia hermosa, y dice que se levantó viento, porque está así rodeada de montaña, entonces hay muchos vientos, y dice que se levantó esos vientos y Jesús dormía. Y Jesús dormía. ¿Y qué importa que duerma? ¿Por qué? Aparentemente él duerme, como decía la Sulamita en el capítulo 5. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Usted puede pensar que Jesús está durmiendo. No está durmiendo. Él no está de break. Él no está ahora de siesta. Él siempre está listo. Lo que pasa es que a veces permite que tú entiendas
que Él está dormido para que tu fe se active y tú puedas decir: Maestro, mira los vientos, mira que perecemos. Simplemente di la palabra, simplemente dile: en el nombre de Jesús, viento. Aleluya. Te tienes que ir, tienes que disiparte. Aleluya. Y entonces también la palabra nos dice en Mateo 9, verso 1 en adelante, dice que luego de esto Él se subió a la barca y pasó de un lado a otro. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama a ver a Jesús. Y entonces dijo el paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces los religiosos de la época decían: pero ¿y quién es Él que tiene autoridad para perdonar pecados? Si en vez de decirle: sánate, levántate en el nombre de Jesús, bota la camilla y sal corriendo por ahí, le dijo: tus pecados te son perdonados. Doble propósito, porque quería hacerles comprender que nosotros no podemos servirle a Dios por los beneficios. Puede adorar a Dios en lo que yo tomo agua. Muy pocos aleluya y gloria a Dios, pero a mí no me molesta porque yo sé que usted está meditando. Pero la cuestión es que yo no le puedo servir a Dios porque Él me sane. Yo no puedo servirle a Dios porque Él me provea trabajo. Yo no le sirvo a Dios para que Él me provea, los jóvenes, para que le provea una novia, un novio, para las viudas o las solteras y los solteros. No, yo no le sirvo a Dios por los beneficios. Yo tengo que servirle a Dios porque Él me amó primero. Yo tengo que servirle a Dios porque Él, como decía el poeta, que aunque no hubiera infierno, yo te temiera, y aunque no hubiera cielo, yo te amara. Por tanto, nosotros no le servimos al Señor por los beneficios, le servimos al Señor porque es un amor exquisito, es un amor maravilloso, es algo inexplicable, y por eso es que nosotros le decimos a Dios: ten misericordia de mí. Y dice que no solo al paralítico, dice aquí, sino que le dijo: tus pecados te son perdonados. Y luego le dijeron: él está blasfemando. No, sino que también dice que vinieron donde él. Mire, de ahí en adelante nos dice que vinieron donde él enfermos, endemoniados. Y claramente también podemos utilizar Mateo para resumir. Cuando dice que llegó la noche, le trajeron muchos endemoniados. Dice que con la palabra los echó fuera. No es simplemente que tuvo que ponerle la mano. No hay ni que tocarlo. No hay ni que tocarlo. Cuando la autoridad del cielo desciende, simplemente son libres por la gracia del Señor. Dice que llegaron muchos enfermos y Él los sanó a todos. Que con la palabra echó fuera los demonios para que se cumpliera lo que está en la profecía de Isaías capítulo 40 o 53, perdón, donde dice que Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Entonces usted dice: pero dejó el temor y el miedo y como que no concluyó. Ahora lo voy a concluir. Tenemos que echar fuera el temor. Tenemos que echar fuera los miedos. De un día para otro no lo vamos a lograr, pero el temor y los miedos nos paralizan, y esto no es de Dios. Por tanto, la naturaleza humana nos trajo por consecuencia los miedos y los temores. Pero hoy usted va a salir con una nueva visión. Usted va a salir con una nueva perspectiva, pensando: ¿y quién dijo que yo no podía estudiar? ¿Y quién dijo que yo no podía tener otras cosas? Si Dios me las permite, yo las recibo, pero que no sea por mis miedos, por mis temores. Que esto no va a pasar en mi vida no quiere decir que porque usted tema es que no lo va a recibir. Dios quiere bendecirle. Usted tiene que probar, simplemente pruebe, y si no lo recibe es porque no es el tiempo, y si no, porque no conviene.
pero siempre Dios nos va a dar lo mejor que nos conviene. Siempre Dios te va a dar lo más que va a bendecir tu vida y tu familia. Por tanto, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que habla con esta autoridad? ¿Quién es este que tiene esta palabra que puede hacer que la gente que están endemoniados y atados sean libres? ¿Quién es este que hace que el esposo iracundo comience a ser sensible, dócil y pueda entender lo que es la ayuda idónea? No dijeron nada. Eso estuvo bien bonito, me quedó bien bonito. Cuando dije eso, los esposos tenían, que quizás pues para, ¿verdad?, que no hubiera malas interpretaciones, se quedaron calladitos. Pero también Dios puede trabajar con las mujeres que son incomprensibles y que a veces son difíciles, ¿verdad? Porque mire, ¿cuánto me queda, pastor? Se me fue ya alguito, ¿verdad? ¿Sabe algo? A veces mi iglesia, en todas las iglesias, porque mundialmente las mujeres son más. Nosotros tenemos más de 120 damas. Y los caballeros son 64. Obviamente le dan pela. Pero yo me paro firme y obviamente las mujeres mueven una área del ministerio de la iglesia. Pero yo no comparto el feminismo. Porque a veces nos equivocamos y exaltamos, hablamos del machismo, pero le damos rienda suelta a las iglesias al feminismo, donde permitimos a veces que las mujeres maltraten a los esposos o a los hombres. El ministerio es del hombre, de la mujer, de aquel que reciba la autoridad del cielo. Por tanto, mujer, tú tienes la autoridad del Señor para orar, para que Dios transforme a tu esposo. Mujer, hombre, tú tienes la autoridad de Dios para que Dios transforme a tu esposa, si fuera el caso. Pero eso es para que usted aconseje a otros también. Eso es para que usted le ayude a otros compañeros y compañeras de trabajo. Eso es para que usted aconseje a familiares, para que usted le diga, hay esperanza, no tienes que decir no puedo. Mira, los creyentes no tenemos que tener temor ni miedo. ¿Quién es el que nos ha dado la autoridad? ¿Quién es este que nos ha dado la autoridad? Es mayor que el templo. El que está aquí ahora mismo es mayor que el templo. Vamos a estar en pie, por favor. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero orar por ti. Esto es una oportunidad única de orar por ti, de extender el llamado. Y ya hablé con el pastor y él me autorizó. Siempre decimos, si hay alguien, ¿verdad?, que